Bien. Buenas tardes, sean bienvenidos a la sede del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Hoy contamos con la presencia de don Luis Herrera Mesa, biólogo, premio Humboldt. Va a ser presentado por Isidoro Sánchez, que es miembro de esta junta directiva y que no creo que necesite mucha presentación. Simplemente desearles buena tarde y que disfrutemos de un tema que, siendo especie en peligro de extinción, pues no debe ser muy, agradable, pero esperemos que tenga solución en algún futuro más o menos venidero. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes, señoras y señores, compañeros de la Junta Directiva de este instituto, señora Herrera Mesa, don Luis, señoras y señores, una vez más, al comienzo del año 2025, hemos tenido la suerte de conocer la visita de don Luis Herrera Mesa a Canarias. Un profesor que estudió biología en la Universidad de La Laguna, donde se licenció junto con un grupo de amigos comunes, saltando la península para estudiar en la Universidad de Navarra, donde se doctoró y obtuvo la Catedral de Solotina. Es miembro de la Real Sociedad Española de Historia Natural y ha sido distinguido con el premio Humboldt en el año 1990 y la Cruz del Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en el 2014. Un año después, en 2015, fue nombrado hijo predilecto de La Gomera, en la que yo trabajé 20 años y conocí, por cierto, a algunos de los profesores que señalan que tuve. Allí conocí yo a amigo Erasmo, mi compañero. Y en el 2023 le concedieron la medalla de oro del Gobierno de Canarias. En la actualidad es catedrático emérito del Departamento de Biología Ambiental de la Universidad de Navarra, supongo que será así. Y como siempre, al menos en los últimos años, el profesor Herrera Mesa visita Tenerife y La Gomera, su isla predilecta, eso es lo que hacía hasta el año pasado, yo no sé si sigue así, presidiendo esto. Y como su costumbre viene acompañado de su señora esposa, doña Alicia, y algunos de sus hijos y de sus 23 nietos, ¿no? Pero en el 2015, Luis Herrera recibió un lindo homenaje de la Asociación Gomera Otacupechi, que me llamó la atención. Luis me gustó mucho por su atención a los méritos humanos demostrados por él a lo largo de su vida. Me lo dijeron algunos de sus profesores canarios, y lo comprobé cuando le conocí en el año 1999, con ocasión de la celebración del bicentenario del paso del histórico prusiano Alejandro de Humboldt por la isla de Tenerife, en 1799, que por cierto organizamos la fundación de él, que se llamaba Fundación Humboldt de España, de la que era presidente don Marino Barbero, y se quedó, por cierto, en el Hotel Marquesa esa noche, no estuvo por aquí, y la Fundación Canaria Alemana de Humboldt en Canarias, de la que era presidente Lorenzo Larti, y el tesorero era don Miguel González. Yo era el que estaba metido en el fondo de la cuestión, ¿no? Poco tiempo después, un grupo de Canarias, liderado por la recordada secretaria Hortensia Viña, visitamos en la Universidad de Pamplona al profesor Herrera y con frecuencia intercambiamos información acerca de nuestras actividades. En uno de los casos recibió la medalla de la Virgen de Candelaria por parte de la Asociación del Descendiente de las Islas Canarias en San Antonio de Texas. Ahí, como conocí yo al doctor Picaro, pues tengo que decir que algún poco del doctor Picaro, seguro, conociéndolo y conociéndolo. De libros volvió a hablarnos unos pocos años más tarde, en enero de 2025, cuando me dio a conocer el último de sus aportaciones científicas titulado Fauna de Canarias en peligro de extinción, que había sido publicado por la editorial Background Hill en Madrid, pero tuvimos que esperar unos meses por razones de salud y hoy estamos aquí. El contenido del nuevo libro lo podemos repartir entre una primera parte, donde destaca la presentación a cargo de Casimiro Burbuelo, presidente del Cabildo Industrial de La Gomera, y el prólogo a cargo de la amiga doctora Fátima Hernández, que ha sido directora, todavía creo que es directora del Museo de Ciencias Naturales de Luna, aquí en Tenerife, ¿no? Y una segunda parte, donde figuran, primero, la introducción, segundo, el peligro de extinción, tercero, la prevención de la extinción y cuarto, la extinción de especies de la fauna de Canarias. En la introducción es para identificar el archipiélago canario, el redactado por él, los espacios protegidos de Canarias y la Red Natura 2000,
así como el conocimiento general de la fauna de Canarias, separando la biodiversidad del gigantismo de los lagartos canarios, entre ellos el gomero, el lagarto gomero, ligado a don Telefono Bravo y a Manuel Nogales. En segundo lugar, el peligro de extinción, separando las especies de la fauna de Canarias en peligro de extinción, las especies de la fauna de Canarias en situación vulnerable y la descripción de las especies en peligro de extinción en situación vulnerable. Todo, ¿no? Tercero, la prevención de la extinción, donde se incluyen las especies silvestres de la fauna de Canarias en el régimen de protección especial separada de las especies de la fauna de Canarias de interés para los ecosistemas insulares. Y cuarto, la extinción de las especies de la fauna de Canarias, donde se reparten los yacimientos paleontológicos, las extinciones en las diferentes épocas y la descripción de las especies extinguidas de la fauna de Canarias. Del epílogo de este libro se encargó el amigo y colega Miguel Ángel Montuante, el compañero mío, ingeniero Monte, que trabajó conmigo en la Romera, no sé, y se casó en la Romera, si no recuerdo nada. Que dio a conocer las mayores prioridades de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, donde podemos encontrar la preservación y el restablecimiento de los ecosistemas canarios y su biodiversidad. También afirmó Miguel Ángel que la conservación de la biodiversidad en las islas de Canarias es de suma importancia debido a su riqueza en especies endémicas y su crucial papel en la salud de los ecosistemas terrestres marinos. Igualmente, apuntó a que la comunicación y divulgación de los valores de la biodiversidad configuran un papel clave en la conservación de esta, que es obvio que la divulgación científica es fundamental para aumentar el conocimiento público sobre la importancia de la biodiversidad de Canarias. Creo que el compañero Morcuente acertó al escribir que este libro que trae a don Luis de Pera incide de manera notable y significativa en este asunto y nos coloca en el camino del conocimiento. De ahí que recordemos la difusión de las características biológicas y ecológicas de las especies amenazadas. Así que con ustedes, el profesor de Biología y catedrático de Zoología, don Luis Herrera. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidoro, ha sido muy generoso con estas palabras. Creo que ya poco más hay que leer el libro, con todo lo que has dicho, una diagnosis buena del libro que vamos a tratar. Como ha dicho muy bien, la sesión esta la tenía prevista en febrero, pero una dichosa, una vasculitis de los tobillos, una cosa más rara que tuve en esa semana, es una fiebre de 29 40 grados, que fue imposible venir al puerto. 2 días antes lo había presentado el libro en el Casino de Santa Cruz y precisamente con una fiebre de 39 40 imposible. Bueno, pero dicho malo nunca muere, por lo menos le dan 7 días. Y aquí estoy para estar con vosotros. Me alegra mucho, Isidoro, tener la presentación, la segunda oportunidad que me ha dado para presentar este libro aquí en el Puerto de la Cruz. Ya es la segunda o tercera vez que estoy en el instituto. Recuerdo también una vez que buscaste una conferencia y una presentación sobre Humboldt que hicimos en el Loro Parque. Luego también tuvimos una conferencia municipal que recordaba antes con el señor Méndez en el sitio Libre. La verdad es que el Puerto de la Cruz me tiene un poco como acaparado, atraído, ¿no? Y vengo aquí con mucha ilusión. Agradeceros a vosotros también que una tarde calurosa como la que hace hoy aquí en el puerto, que donde apetece más es estar en la playa, en la piscina, tenéis la referencia de venir aquí a oír una conferencia sobre fauna en peligro de extinción, ¿no? Bueno, este libro pues ha sido una de mis preocupaciones ya desde los tiempos que estudiaba y que ejercía la profesión en la Universidad de Navarra. Y claro, tiene uno que, junto a la vida del docente, congresos, papers, alumnos, clases, congresos, no tiene uno el sosiego para ponerse. Y ya tengo que decir que gracias a Dios este es el segundo libro que después que me he jubilado, pues de la luz, en una editorial como esta, que es la editorial McGraw-Hill. La editorial McGraw-Hill, para que os hagáis idea, es un monstruo, ¿no? A nivel multinacional. Es la segunda o tercera editorial en el mundo en cuanto a volumen de publicaciones
Y claro, es una publicación que luego, claro, McGraw-Hill Interamericana, la proyección que tiene, especialmente de otro libro que yo publiqué aquí en McGraw-Hill, que también lo presenté aquí en el Instituto de Estudios Hispánicos, ¿no?, de Canarias, que llevaba por título Ecología, Cambio Climático y Sexta Extinción, ¿no? Ese libro está teniendo bastante éxito también, especialmente en Iberoamérica y Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues como digo, este segundo libro trato de hablar un poco de las especies que están catalogadas como en peligro de extinción o en situación vulnerable, aunque es verdad que en el libro, si lo tienen ustedes, ahí he traído unos ejemplares, al final también recojo un listado de especies en situación de régimen de protección especial y las especies que son de interés para los ecosistemas canarios, que va a ser objeto de un tercer libro que ayer o anterior he entregado ya a la editorial, con lo cual esto va así, ¿no? Se va a tratar de una parte ya menos fauna, no tan en peligro de extinción y vulnerable como lo vamos a tratar ahora, sino más bien un listado de especies en régimen de protección especial y listado de especies de interés singular para el ecosistema canario. Pero bueno, eso es otro proyecto y el que vamos a hablar es de este, ¿no? Bien, la fauna de Canarias, vamos a ver, la fauna de Canarias tiene ustedes ahí aproximadamente, comprende unas 17.200 especies, de las cuales 12.700 son terrestres, 4.500 son marinas y 3.600. Entonces sería aproximadamente, porque no les digo a ustedes que siempre se están descubriendo nuevos taxones en botánica y en zoología, ¿no? Por tanto, ya que se hacen investigaciones más exhaustivas, especialmente en fauna marina y también en fauna terrestre, se descubren nuevas especies, ¿no?, para las islas, ¿no? Bien, vamos a hacer un repaso. Yo creo que disfruten un poquito porque van a ser solo algunas imágenes, unas 50 o 60 imágenes de fauna de Canarias que están, como digo, en situación vulnerable o en peligro de extinción. Aquí tenemos en primer lugar vamos a hacer un listado, empezando por los invertebrados y terminaremos con los mamíferos. Aunque es verdad que en el libro se tratan al revés. Empezamos por los animales más conspicuos, como pueden ser los cetáceos, los mamíferos, etc., para terminar con los invertebrados. Bueno, aquí esto es lo que llamamos la esponja cero, que es muy codiciada precisamente por los submarinistas, ¿no?, una especie que está en situación vulnerable, ¿no? Pero esta es la lapa majorera, que está en peligro de extinción. Esta especie está prohibida, la captura de esta lapa, por el reglamento de pesca de Canarias, ¿no? Este es el famoso bucio de Honduras. El bucio, que es Ronia lampas, está en situación vulnerable. ¿Por qué? Porque también es muy apreciado precisamente por los coleccionistas y porque la concha de este molusco, de este gasterópodo, pues ha sido utilizada como instrumento de música ya por los aborígenes, por los guanches. Le practicaban un orificio en el ápice de la concha, y el ápice de la concha, soplando, daba el aspecto de una trompa. Este es un endemismo aquí de Tenerife, en la zona de las Canquillas. La famosa langosta pintada, muy codiciada, pues es una especie que está en peligro de extinción. Este ejemplar fue capturado en la isla del Hierro, en la Restinga, y es una especie, pues. Bien, aquí tenemos los famosos cangrejitos ciegos de los jameos del agua. Esta es una especie monorrelicta que vive en ese ambiente curioso, que son unas aguas pues que están en conexión con las mareas, de manera que si habéis estado allí en los jameos del agua, el agua sube y baja de acuerdo con las mareas, y son unos cangrejitos ciegos que, bueno, pues es una especie única, ¿verdad?, en el mundo, y corre un riesgo, y es las monedas que le echan los turistas a estos animales. Estos animales no necesitan monedas, ni compran ni venden nada. Así que, por favor, si vais a visitar los jardines, no le echéis monedas, que los animalitos estos no compran ni venden, no necesitan monedas, ni de oro, ni de plata. Porque es una barbaridad que con el mar salado, pues claro, se deteriora, y el cobalto, los metales pesados que tiene la cobre, pues son dañinos para estos cangrejos, ¿no? O sea, no tienes monedas a los cangrejitos.
esta es una especie rara. Es parecido a una araña, pero no es una araña, es del grupo de los arácnidos, que es lo que decimos un opinión, un orden de arácnidos, ¿no? Bien, este vive en la cueva de la Oliva, en Fuerteventura, la cueva del viento, nada menos que a unos 600 metros del interior de la cueva, con lo cual esto fue descubierto y pues un endemismo único en el mundo, ¿no? Este opinión está francamente en peligro de extinción. Hay un plan, el profesor Olomí y otros investigadores han diseñado un plan para conservar esta cueva del viento para que no se estropee, pues desgraciadamente por esas aguas filtradas que pueden estropear el microhábitat de este arácnido, ¿no? Bueno, aquí hablo de la radiación de los cigarrones porque esta es una especie, estos cigarrones han experimentado una radiación adaptativa que decimos en biología con la aparición de endemismos característicos de diferentes islas. Esto lo vamos a ver un poco más tarde con la radiación adaptativa que se ha dado en los lagartos de Canarias, ¿no? Estos saltamontes tienen la singularidad de que son pues unos cigarrones ápteros, no tienen alas, viven prácticamente sujetos, viven en tabaibas, muy adheridos y una especificidad por la tabaiba de la que viven. Y solo bajan al suelo las hembras cuando tienen que hacer la puesta. Del resto del tiempo se lo pasan en las tabaibas, ¿no? Este es un endemismo de La Gomera, el cigarrón palo de La Gomera, el cigarrón palo de La Palma, fíjense ustedes del dimorfismo sexual que presentan estos animales, donde pues se ve, bueno, el macho es mucho más pequeño que la hembra que está debajo, ¿no? Bien, el cigarrón palo de Tenerife, que es otro modelo. Claro, aquí ya veis el órgano de las tabaibas se pone en posición horizontal, pero en realidad el animalito está en el tallo, está aquí, claro, está derecho. Y este es el cigarrón palo de la Gomera, que tiene la misma tipología, son cigarrones ápteros de la familia de los alfágidos. Una mariposa, capuchina, se encuentra también en peligro de extinción. Y luego ya el mundo de los insectos, donde aquí contamos con la colaboración de grandes especialistas que hemos tenido en la Universidad de La Laguna, como el doctor Olomí. Este es un gorgojo parecido al gorgojo de la palmera, pero no es ese, es Cites proximus. Machado, se ha dedicado mucho al Antonio Machado, curculiónidos, eso es, curculiónidos y las primerias. Bien, pues esta es la primeria puntallana, que es un endemismo de Puntallana, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera. Estos animales tienen el riesgo de que cuando se van de excursión a Puntallana, de peregrinación o lo que sea, pues si los peregrinos dejan botellas de plástico, botellas de vidrio y lo que fuera, pues esos son trampas mortales para estos insectos. ¿Por qué? Porque si hay un poco de licor, de vino, de cerveza en esa botella, los animales se meten y luego después no pueden salir. Y son trampas mortales. Una recomendación es que si van a Puntallana, por favor no dejen ni una lata, ni una botella, ni un vaso, pueden recorrer todo muy bien y salirlo con ustedes mismos, ¿no? O lo depositen en los cubos que hayan calentados. Bien, estas primerias, ya digo, están muy bien, estudió muy bien el Machado, cuando la construcción del dique de Granadilla, estudió muy a fondo estas primerias. Y este boliche comeo es una especie singular que vive en Valle del Rey, en el punto de la isla de La Gomera, que vive exclusivamente ahí en la zona de lo que llamamos el Charco del Conde, en Valle del Rey, el Charco del Conde, y en la playa de Nimes. Son animales muy localizados. Claro, a veces no debemos decir estos nombres porque si hay un entomólogo botánico, capricho, de tener un ejemplar de tu valle y lo captura, pues lo hemos perdido, ¿no? Este es otro escarabajo, el escarabajo nosotros también de La Gomera, los carábidos, muy bien estudiados también por Machado. Bien, carabajo de Gran Canaria, una especie espectacular, muy bonita. Bien, y aquí tenemos una imagen espectacular del Parque Nacional de Garajonay, nuestro director del Parque Nacional de Garajonay, antes. Esta es una vista de lo que llamamos los roques.
Esto es fachada sur, por así decirlo, del Parque Nacional. En primer lugar, tienen ustedes que es el Roque de Pila. El Roque de Pila es donde nace el barranco de la villa y de ahí va todo aguas abajo para la villa. Este es el Roque de la Zarcita, que está a la derecha, y luego en el fondo del Roque de Arán. La verdad es que esto está tomado con un dron hacia Oriente, por así decirlo. El Roque de Pila, el primero, el Roque de Pila, el Roque de la Zarcita, y al final el pitón final de Quezada, que es el Roque de Arando, donde tuvo lugar ese triste incendio del año 84, que murieron tantas personas, ¿no? El Roque de Arando es el que más se ve generalmente, porque está dentro de él, es una imagen de los roques, ¿no? Pasamos ahora ya un poco a los vertebrados, ¿no? Y entre los vertebrados tenemos en primer lugar aquí el angelote. Este es un mamífero, un tiburón, que se ha encontrado muy bien en las playas de las Teresitas, donde incluso llega a criar, ¿no? El animal es bueno, no hace daño, pero claro, cuando el buceador o lo que sea lo toca, pues claro, responde, ¿no? Bien, la tortuga boba. La tortuga boba es una especie que está en situación vulnerable aquí en las islas. Bien, pasamos a tomar un tema muy interesante en el caso de los reptiles, que son la radiación adaptativa que se ha dado en los lagartos gigantes de Canarias, en los lagartos. Yo en el libro comento que un poco el proceso de especiación que se ha dado, que ha tenido lugar con los lagartos en las 8 islas Canarias, en el archipiélago canario, es paragonable perfectamente a la descripción que Darwin hizo en el siglo XIX de la especiación o radiación adaptativa de los pinzones en las Islas Galápagos, ¿no? Esta es una teoría que se puede efectivamente constatar y comprobar también con el tipo de especies distintas que han aparecido de lagartos en las islas, ¿no? Sí, la teoría, ¿cuál es? Bueno, que a partir de un patrón común, posiblemente de origen continental, no se sabe cómo, porque claro, el problema está en que estas especies son terrestres y no voladores. Entonces, ¿cómo llegan estos lagartos a las islas? Pues lo más plausible está escrito en el libro, ¿no? Es que llegaran a través de un maremoto, una gran catástrofe, o lo que fuera, pues en troncos, en arboledas, lo que sea, arribaran a las islas los primeros hace 2, 3, 5 millones de años, ¿no? A las islas. Y de ahí empezaron procesos de especiación distintos entre Gran Canaria, La Gomera, etc., que es lo que llamamos aparición de nuevas especies como un proceso de microevoluciones adaptativas, de manera que los nuevos ejemplares se van adaptando al clima y a la vegetación. La vegetación de las islas, aunque llamamos las Islas Canarias, estamos aquí con un ingeniero de montes, no es lo mismo la vertiente norteña que la vertiente sur, es decir, según la insolación, según la humedad, etcétera, pues hay diferentes climas y microclimas. La verdad es que las animales se van adaptando a esos microclimas y va haciendo que con los años, con los miles de años, esos taxones se van diferenciando del patrón original. De manera que ya en un patrón realito, que ahora es un lagarto continental pequeño, pues algunos de estos adquirieron tamaños considerables, ¿no? Y de ahí se han producido pues hasta 10 taxones que vemos ahí, una subespecie, el lagarto de la Gomera, que comentaba un poco antes Isidoro, Galothia bravoana, el lagarto gigante de hierro, Galothia siboni, fue de los primeros que se encontró en la institución en peligro crítico, pese en peligro crítico, no es para que peligro crítico, ¿no? Luego el lagarto gigante de la Palma, Galothia aguarite, el lagarto de Tenerife, es abundante, de La Palma, el lagarto del Roque de Nala, es un endemismo de ahí del Roque de fuera de Nala, el lagarto de Tenerife, el lagarto intermedio, que es una institución en peligro crítico, y luego ya está el lagarto gigante de Gran Canaria, que estos son especies que van a ser tratadas en el nuevo libro, que están en situación de programa de protección. Bien. Y el lagarto gigante de Tenerife es una especie que se extinguió porque se extinguió hace, es decir, posiblemente en épocas fue objeto de alimentación de los guanches, de los aborígenes, y posiblemente se apunta como una de las causas
que se había extinguido, decir, porque bueno, pues había poca proteína y había que tirar de lo que había, ¿no? Y sirvió de alimentación para los primeros aborígenes de las islas, ¿no? Bueno, ya se ve que una rendición adaptativa con hasta 10 taxones, por así decir, distintos en las diferentes islas. Trato el tema del lagarto de la gomera de la Batia brauana, como su nombre indica, dedicado a don Teleforo Bravo, insigne naturalista, geólogo, catedrático de geología, fue profesor mío en la Universidad de La Laguna, y de aquí, portuense, entre los ilustres portuenses, con Betancourt, etc. Profesor mío también, no es miembro del Patronato del Parque Nacional del Teide, del Patronato del Parque Nacional de Grau, vivíamos en el mismo municipio, igual íbamos juntos para allá. Bueno, pues se dedicó a esta especie, estaba francamente en peligro de extinción, pero ahora ya ha mejorado un poquito, está en peligro crítico. Pero bueno, ha habido un programa muy certero a través del programa LIFE de la Unión Europea, con la ayuda de fondos europeos, con fondos del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Gomera, y se ha conseguido cultivar este lagarto ex situ en unos terrarios en el Gran Rey, y ya se han habido hasta unos 900 nacimientos de este lagarto y se han conseguido hacer sueltas ya en algunos sitios similares. Este animal vive lo que llamamos la roca de la América en Valle Gran Rey. Es un cortado con numerosos derrubios y demás, que esos derrubios a veces son mortales para estos lagartos. Y sobre todo ya los gatos salvajes, pues, depredadores naturales, que son los que llevaron a esta especie casi en peligro de extinción. Ha mejorado su situación, hoy podemos decir que no está en situación crítica, e incluso se está permitiendo hacer repoblación de esta especie en otros acantilados de la isla, ¿no? Bien, son diferentes todas estas fotografías enviadas por el Cabildo de La Gomera. Y luego ya en las aves vamos a encontrar con un conjunto de aves que están también en situación delicada. Es el caso del paíño, una pardela, propia de Madeira, que también hay en Canarias, que está en situación vulnerable. La pardela pichoneta, en situación vulnerable. Esta es la cerceta pardilla, que debido a que los humedales se van disminuyendo los volúmenes de agua, contaminación de los volúmenes de agua, etc., pues también está en peligro de extinción aquí en Canarias, ¿no? El pinzón azul de Gran Canaria, lo que llamaban el pinzul. Bueno, pues esta especie está franca regresión, vive en los pinares, especialmente, y la amenaza principal que se cierne sobre este pinzón son los incendios forestales, ¿no? Especialmente los últimos incendios forestales que ha habido en Gran Canaria, en el parque de Taboada, en diferentes partes de Pinares del norte de la isla. Pues claro, tiene una tasa alta de reproducción y vuelve también al cabo del tiempo. Los pinares es una especie que se regenera bastante bien. Hemos visto como, por ejemplo, los pinares en la isla de La Palma, con las erupciones del volcán Tajo Gaite. Es impresionante que después de arrasar todo aquello, pues los pinares están regenerando, los pinares de toda esa zona de la cumbre vieja en la isla de La Palma. Bueno, pues esto, que ha sido, bueno, esto es un incendio, una erupción volcánica bastante más, porque está arrasada con toda la vegetación. Bien, pero este pinzón se reproduce y vuelve tanto tiempo de recuperarse. El águila pescadora está en situación vulnerable, se ha extinguido ya en algunas de las islas, y por supuesto el lirre o alimoche canario. Bueno, el lirre era una especie que era relativamente frecuente en el hierro, en La Gomera, donde los muladares con las ovejas, las cabras, pues servían de fuente de alimentación para este, porque es un animal carroñero, ¿no? Es un animal carroñero. Pero claro, la ganadería va a menos, el pastoreo va a menos, entonces hay menos muladares, ¿no? Y luego el tema también pues, de la caza, ¿no? Que a veces por disparar y por matar, porque yo voy a culpar a los abandonos, van a ver eso. Pero a veces pues también, por tiros. Y con el peligro, de manera que ya en alguna de las islas no existe el lirre. El lirre ahora está restringido a algunas poblaciones en la isla de Fuerteventura. Y curiosamente, tengo esta especie aquí porque un alumno mío de la Universidad de Navarra, el doctor Donaza, que ahora es profesor de investigación en la Estación Biológica de Doñana, profesor de investigación del Consejo,
en Doñana, pues ha descrito una nueva subespecie de este virre que él y su equipo, ¿no?, de investigadores la han llamado Pelopterus majorensis por la majorera, ¿no? Majorensis, ¿no? Bueno, pues es una especie que está en franca regresión, se está estudiando muy bien. Bueno, este es un mapa de función propia donde se presentan las tres subespecies de virre que hay, ¿no? El Pernopterus que en Europa, el Pernopterus guineanus, que está aquí en la zona de la India, en la zona marcada en verde, y la subespecie majorensis, que está restringida más bien a la isla de Fuerteventura, ¿no? Bien. Aquí vemos el Milano real. El Milano real es una ave que está también en franca regresión. Quedan pocos ejemplares en los pinares del sur de aquí, de la isla de Tenerife, en la zona de Adeje, y está en situación delicada también el Milano. Bien, el alcortabolo es una especie especialmente protegida en Canarias. Luego la paloma rabiche, especialmente la cacería, es la amenaza principal de esta paloma, está en situación vulnerable. Bien, la lechuza majorera, Pitualus racintrostis, que es, bueno, el problema de estos también, de todas estas aves rapaces, pues muchas veces es la utilización por parte de nuestros agricultores con el fin de combatir pues, los micromamíferos, los ratones y demás que echan a perder las plagas, las cosechas, que utilizan rodenticidas, y luego estos animales, pues el bicho que está un poco torpe ya, que no, porque está medio envenenado, pues se los come y no solo muere el ratón, sino muere también el ave rapaz. Bueno, esto es un peligro natural que pasa en el campo cuando se utilizan de forma indiscriminada el tema de los rodenticidas para la lucha contra los roedores, ¿no? Envenenan a las aves y luego pues hay una reducción drástica de la población de estos animales, ¿no? Bien, esta es una ave preciosa, la ganga ortega, está en situación vulnerable aquí en las islas, los humedales escasos. Bien, y finalmente ya pasamos a los mamíferos. Entonces, en primer lugar, aquí vemos un brillante grupo de cetáceos, de delfines. Bueno, las islas tienen una gran ventaja, de que en las islas contamos con casi hasta 30 especies de cetáceos, evidentemente no autóctonos, que pasan por aquí, viven en cachalotes, sifios, y bueno, porque tienen, no es difícil de todos estos cetáceos, el sur de Tenerife, sobre todo en el canal de Tenerife y La Gomera, el sur de La Gomera, yo lo he visto personalmente, ¿no? Son frecuentes y bastante abundantes. Contamos de estas 20 y tantas especies que tenemos en las islas, casi 30 especies, pues aquí vemos las que están un poco en situación vulnerable, que son estas 9 especies que se citan ahí. Se encuentra en situación vulnerable el delfín mular, el cachalote, vamos a ver algunos de ellos ahora, la ballena jorobada, la ballena azul, el rorcual común, el rorcual blanco, el rorcual norteño, el camerón y el sitio de Quiniel. Bueno, pues estas 9 especies están haciendo estudios, parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las universidades de La Laguna y la Universidad de Las Palmas, diferentes programas y proyectos que se llevan a cabo para estudiar pues, la viabilidad de todos estos cetáceos en las islas y los problemas que sufren. Vamos a ver qué problemas, qué amenazas tienen estos cetáceos. En primer lugar tenemos aquí una ballena enorme, una ballena franca, una ballena glacialis, que se encuentra en peligro de extinción. Bueno, esta es una diapositiva complicada en la interpretación de producción propia, pero que nos pone de manifiesto la terrible cacería a la que ha sido sometido estas ballenas en los últimos 100 años del siglo XX. Se presenta en azul la ballena azul, en color ocre, el rorcual común, la ballena boreal en color azul celeste y el cachalote en ese color lila, ¿no? Bueno, pues vean ustedes que
la cacería ha sido enorme. En el año 1900, aproximadamente en el año 1982, es cuando se firma esa moratoria de diferentes países ya para terminar con la caza de las ballenas, ¿no? En 1982. Pero claro, veían ustedes por la cacería de estas 4 especies, la ballena azul, como he dicho, el luego la ballena boreal, cuando los peces aquí, y el cachalote que está por la ballena, ¿no? Vean que son 20.000, 30.000 individuos, miles de individuos cazados, ¿no? Y vean que apenas hay aquí una inflexión que es en 1940, que es motivo de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos otras cosas que hacer. La gran potencia absoluta en una guerra mundial de 1938 al 45, y por eso, pues, esto le denomina la ballena, ¿no? La guerra, aquí se produce una inflexión debido a eso, la guerra mundial. Y después de terminar la guerra en 1945, otra vez vuelven a dispararse las capturas hasta 1982. Bueno, hoy ya hay unas moratorias, hay unos convenios, hay unos tratados con el libro que hacen que se haya frenado esta captura indiscriminada de cetáceos y bueno, la naturaleza se regeneran, pero algunas de estas especies, como os digo ahí, pues se encuentran en una situación vulnerable. Aquí vemos, por ejemplo, la ballena azul preciosa que visitábamos antes, en la diapositiva anterior, para meter a músculo, que es una especie de situación vulnerable. El rorcual común, la ballena boreal, que estaba en el azul celeste, no en el azul celeste, es vulnerable, el rorcual blanco, especies. Y esta es una especie que esta foto no está en el libro, estoy confesando lo que va a ver, que es una foto de un cachalote. Esta fotografía la he tomado de la bibliografía. A veces en la bibliografía, el que los autores ahora publican en abierto, pues nos da una ventaja de poder utilizar estos recursos. Por tanto, este artículo se publicó prácticamente cuando ya había estado a punto de salir, salió en diciembre del año pasado, y la publicación de noviembre del año pasado, con lo cual no había oportunidad de haberla incluido en el libro. La particularidad de esta foto es que los cachalotes capturan su presa por lo que llamamos ecolocalización, ¿no? Que es un sistema parecido al que utilizan los murciélagos para la captura de los insectos en el interior de una onda, ¿no? El murciélago emite una onda y al recibir la onda sabe dónde está el insecto y lo captura, ¿no? Pues estos cachalotes que están a profundidades y que ya no hay luz, por tanto no ven las presas, lo que hacen es por ecolocalización envían ondas y estas son repelidas, y entonces interpretan que allí hay fauna, allí hay pues, un banco de sardinas, un banco estos son calamares, también se de calamares, de peces, de lo que fuera. Claro, el animal acude y captura prácticamente todo aquello. Muchas veces lo que se encuentra son bolsas enormes de basura, de bolsas de plástico, e ingieren esas bolsas. Los animales se meten de inanición porque tragan toda esa basura de plástico que no son calamares, que no son caballos, que no son sardinas, que no es de lo que se suele alimentar estos cachalotes, pero el animal se ingiere todo ese volumen de plástico y al tiempo resulta parado, enfermo y muerto de inanición, ¿no? Lo que se presentan ahí son las ondas, un poco estas ondas de ecolocalización que utilizan estos cachalotes tabaques, ¿no? Como digo, una recreación muy reciente que no está recogida en el libro, ¿no? Aquí hay una imagen espectacular de nuestro sur de Tenerife con el calderón tropical, ¿no? En situación vulnerable, que puede ser toda la zona del sur de Tenerife. Bien, el elegante delfín volar, navegando generalmente detrás de un barco, y la foca monja. La foca monja está en situación muy penosa porque hay muy pocos ejemplares en la costa de Mauritania y en algún enclave de algunos ejemplares. Tiene los pocos ejemplares
ve que hay fenómeno de endogamia, que entonces pues así que se encuentran en situaciones pues lamentables. La población de foca que hay ahora en el mundo son estas, se sitúan aquí, mapa también a base propia, un poco en el Mediterráneo más abundante, en toda la zona de Grecia y todas las islas del mar, etc. Túnez, como aquí en Túnez, tenemos conocidos Túnez, esta zona de aquí del norte de Marruecos, y la colonia de como que puede ser monetaria, muy pocos ejemplares, muy pocas colonias, y algunas de ellas con problemas de endogamia y se encuentran en peligro de extinción, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, esto está tomado a modo de síntesis de diferentes medidas para la conservación de los cetáceos, ¿no? ¿Qué dicen estos equipos de investigación que se dedican al estudio de los cetáceos? De una forma muy sintética, claro, ¿no? La primera previsión de posesión de arpones para la pesca, ¿no? Identificar las áreas más sensibles donde viven estos cetáceos, ¿no? Medidas para minimizar los impactos acústicos. Saben ustedes que, claro, las islas, pues como las navieras, los armas, Redolce, etc., los barcos muy potentes, con unas turbinas fantásticas, claro, el impacto acústico de esto. Se están haciendo trabajos y proyectos para estudiar el impacto de estas máquinas y también cómo reducir un poco el efecto sonoro, ¿no? Sobre la vida de estos cetáceos, ¿no? Otra cosa que está muy extendida es las visitas recreativas para observar estos cetáceos, ¿no? Estábamos comentando antes de la conferencia cómo suben miles y cientos de miles de gente al Teide, ¿no? Bueno, ahora se ponen de moda porque el turismo va más excursiones y excursiones para hacer avistamientos de cetáceos. Claro, yo no estoy en contra de eso, porque son empresas que tienen derecho a trabajar y a ganarse el pago y a vivir, ¿no? Pero bueno, dentro de un orden, ¿no? Regular un poco, porque no estén visitas, incursiones y excursiones que en ocasiones producen estrés a estos animales, ¿no? Imaginaros que nosotros estamos en nuestro ambiente, línea con una presión de visitante a ver cómo nadamos, pues eso es lo que pasa, ¿no? Yo creo que con futuro se están adoptando medidas y se adoptarán para regular un poco, para que no haya millones de turistas en el Teide, que nos representen 5 millones de visitantes, y eso pues hay que ponerlo un poquito, regular un poco, visitas previas para el año 23, para el año 26, para el año 27, pero decir, acotar un poco porque los recursos son limitados y los animales, pues sea la meta del Teide, sea los invertebrados, todo eso se expresa precisamente. Por lo mismo tendríamos que tener en cuenta aquí con el tema de esto de las visitas recreativas, especialmente lo que llamamos los LIC, los lugares de importancia comunitaria, ¿no? Valorar la mortandad asociada a actividades humanas, ¿no? El tema de los animales varados, en muchos estudios, otras veces los animales también se mueren de viejos, ¿sí? que no hay que, ¿no? Se mueren de viejos y hay un varamiento y se ha encontrado que no hay parásitos ni hay. Se muere de viejo, entonces se queda el animal varado en la playa. Bien, bueno, pues esto es un poco lo que digo a medida de ser un poquito sensible y amable con la naturaleza y no abusar, porque claro, todo es limitado y sí disfrutar del monte, disfrutar de la playa, disfrutar de las excursiones, pero con medida. Bueno, pues aquí tenemos el único mamífero salvaje que tenemos en las islas, ¿no? Porque entonces verán mucho mamíferos, cerdos, vacas, hasta camellos, ¿no? Pero todos esos son animales que los hemos ido incorporando. Pero animales autóctonos está en Isabel Canaria, que vive en un ejemplar de restaurante, que está en peligro de extinción. Bien, y aquí en esta diapositiva les pongo a ustedes como algo no solo vulnerable en peligro de extinción, sino también como así, sino de la preservación. De especies que ya no tenemos, que se han extinguido. Vamos a ver, en esto de la extinción, también pongamos las cosas en su sitio. No hay que salir de aquí con la alarma de que nos vamos a quedar solo en el planeta, ¿no? Pongo esto en esto porque en el libro anterior, en Ecología, Cambio Climático y Sexta Extinción, ahí hablo yo de extinciones que se han producido en la naturaleza. Las extinciones del Triásico, las extinciones del Pérmico, en otros periodos
Eso han sido mortandades, por ejemplo, las últimas extinciones, llevarse por delante hasta el 80% de las especies que vivían en el planeta. Y sin embargo, hoy tenemos una riqueza abundante, e incluso vemos como en los últimos periodos geológicos del Mioceno para acá, hace apenas 20 millones de años, esto es poco, 20 millones de años, las islas tienen 20 millones de años, aproximadamente, 20,2 millones de años, las islas más antiguas, que son las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que se generaron, y los islotes del archipiélago chinijo, esos que son la península Roque, Roque del Este, Roque del Oeste, que están ahí, que son ya prácticamente son roques, ¿no? Pero bueno, las islas de la formación, que se lo hablamos en el otro libro, desde la formación en el Mioceno, desde unos 20,2 millones de años, a las islas más recientes, que son el Hierro y la isla de La Palma, tiene 6 millones de años, 4 o 5 millones en la isla del Hierro, la isla de La Gomera 10 millones de años, Tenerife un poco más, y Gran Canaria. Quiero decir que tenemos aquí apenas 20 millones de años, las islas se han repoblado bien, e incluso hemos hablado de un proceso de radiación adaptativa de aparición de nuevas especies en el Pleistoceno, en los últimos 30, 50 millones de años, ¿no? En geología hablamos de millones de años, pero estamos muy cerca, pero vivimos 80, 90, 100 años, y no somos nada, somos menos que nada, ¿no? Frente a la eternidad, ¿no? Bien, pues aquí vemos que se han distinguido como eso, unos 3 mamíferos, 6 aves, 3 reptiles, que son unas cuantas, por ejemplo, la rata gigante de Tenerife, que comentábamos antes, que se extinguió porque nuestros aborígenes se los comían, no había cabras, no había cerdos, entonces se comían las ratas. El ratón de mal país, el ostrero canario, que fue la última ave que se extinguió en el siglo pasado, en 1910 se extinguió el ostrero canario, ¿no? Y así esas otras especies que están citadas ahí, concretamente la última que ven ustedes ahí, lo vamos a ver ahora a continuación, la tortuga gigante de Tenerife, que claro, esto es un animal, estos son algunos, esto no es tan extenso, no son especies distintas, pero nos dan fe un poco de las especies que vivieron, las culturas que nos precedieron. El hombre pudo venir a Canarias hace 4.000, nada, ayer, unos 4.000, 5.000 años. Después ya llegaron los romanos, que utilizaban esta especie para la astronomía en las tomas, la astronomía, que utilizaban para sus púrpuras, las púrpuras imperiales, los vestidos. Esto se ha encontrado en un yacimiento, en la bodega de Fuerteventura, en la península de Gandía, que es el yacimiento, por así decir, más antiguo del que se tiene constancia, que estos fueron hallados hace del año 120, más o menos 70 años, el año 120 de nuestra era cristiana, quiero decir. Amonita, bien. Esta es la tortuga de la primera calidad. Claro, aquí hay un proceso de que llega esta tortuga a saber dónde viene. Pudo ser del continente africano, pudo ser del continente europeo, llega aquí, seguramente a través de un gran cataclismo que tuvo que haber con grandes árboles, que la tortuga se adaptó perfectamente. Y esa tortuga, al cabo de los miles de años, fue creciendo, no tenía depredadores y salió un cuerpo robusto, ¿no? Bueno, pues este animal no se extinguió por causas humanas, antrópicas. Simplemente este animal vivía en la zona del sur de Tenerife, en la zona de Arefe, y lo más plausible es que este animal muriera pues, por las sucesivas erupciones volcánicas que claro, pasaban las poblaciones, los huevos, y en una tortuga terrestre no escapó a todas esas erupciones volcánicas, ¿no? Pero una extinción que se produjo ya 200.000, es decir, Pleistoceno medio, hace unos 200.000 años, ¿no? El hombre no lleva 200.000 años en la Tierra, desde 300.000, 400.000, pero ¿sabes? los primeros humanos en la península, pero este se extinguió, esta tortuga, por causas humanas, ¿no? Tengo aquí este pajarito también, el que hablaba antes, el ostrero canario, que esta especie es la última que se ha extinguido, por así decir, en el siglo pasado, ¿no? Bien, pues hasta aquí un poco lo que yo he querido contarles. El libro de interés, aquí tienen ustedes pues
está, mejor dicho, evidentemente,